siguiente ponencia, que tenemos al ingeniero Alfonso Mendoza Paredes, que nos va a brindar una excelentísima ponencia relacionado a la automatización y control industrial con PLC. Vamos a dar algunos detalles de nuestro ponente. Nuestro ponente, ingeniero Alfonso Mendoza Paredes, es ingeniero electrónico con amplia experiencia en el sector de automatización industrial, gerente general de la empresa AMP Proceso Automatización, egresado de la maestría en control y automatización, docente actual del Instituto Privado como Senati, IRAD y Cibertec, así como institutos públicos como el Instituto José Pardo y el Instituto de las Fuerzas Armadas. Muy bien, recibamos entonces al ingeniero Alfonso Mendoza con la brillante ponencia. Adelante, ingeniero Mendoza. Buenos días. Bienvenido a la sala. Bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bien, saludar primeramente a los asistentes, a las autoridades, y voy a iniciar mi presentación. Voy a compartir pantalla. Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio al tema de la conferencia, que es Automatización y Control Industrial con PLC Siemens. El que les habla, ingeniero Alfonso Mendoza Paredes. Para ello, primero vamos a ver el origen sintáctico de la palabra automatización. Bien, aquí nos dice que la automatización deriva de dos voces griegas, ¿no? Que significa auto, hacerlo por sí solo, y matos, que significa movimiento, ¿no? Teniendo como un concepto de el movimiento que puede realizarse por sí solo o por sí mismo. Bien, la automatización que busca, al final de cuentas, busca reducir al mínimo la intervención humana. Esto es debido a que hay muchos ambientes en los cuales podrían ser dañinos o nocivos para la persona, como exceso de temperatura, exceso de presión, ambientes muy peligrosos, en los cuales se automatiza para que la persona intervenga en lo más mínimo en esos ambientes. También tiene como objetivo la optimización, que es generar la mayor cantidad de productos o recursos en el menor tiempo posible. La automatización es un elemento clave para seguir siendo eficiente respecto a los competidores, ¿no? Para nadie es un secreto que una empresa automatizada tenga mejores ventajas competitivas, siendo esta la automatización un elemento diferenciador frente a su demás competencia, ¿no? Siempre la empresa automatizada tiene mejores oportunidades en el mercado. Bien, vayamos a analizar la famosa pirámide de la automatización. Cuando nosotros automatizamos una máquina o un proceso, debemos ver en qué nivel de la automatización estamos, ¿no? Aquí vemos que en el nivel más bajo tenemos al nivel de campo, nivel de control, nivel de supervisión y nivel de gestión. Vayamos a ver qué engloba el nivel de campo, el nivel más básico, ¿no? Podemos ver que en este nivel están presentes los sensores y actuadores, ¿no? Como por ejemplo un termopar, un RTD, un PT100, pistones de simple o doble efecto, motores trifásicos de corriente alterna, electroválvulas, que son válvulas todo o nada, o también válvulas de control proporcional, ¿no? Que van cambiando la apertura o cierre en base a un convertidor IP que le llega una cantidad de corriente establecida. Quiere decir que toda la instrumentación que tenemos en campo está en este nivel, en el nivel de campo basado en sensores y actuadores. Un nivel superior a ello sería el nivel de control compuesto básicamente por controladores industriales, que pueden ser PLCs. En esta imagen vemos al PLC S7300 y en esta imagen al PLC Allen Bradley, ¿no? Un control logic. ¿Qué va a pasar en este nivel? Estos sensores actuadores, esta instrumentación va a ser conectada a estos controladores industriales como entradas o salidas. Y en base a una programación que nosotros ejecutamos en los controladores, ellos van a actuar en función a lo que tengamos programado en el PLC. Ahora, un nivel superior a los controladores sería el nivel de supervisión, básicamente compuesto por un SCADA. El SCADA son las iniciales de supervisión, control y adquisición de datos, ¿no? ¿Qué hace? Que desde una estación remota, una estación de ingeniería, supervisa a los controladores. Y los controladores están conectados a los sensores actuadores y toda esta información está conectada hacia un SCADA, que desde un lugar remoto, técnicamente llamado estación de ingeniería, podemos controlar y supervisar toda la planta entera. Aquí vemos un ejemplo de WinCC, que es el SCADA de Siemens, o también podemos tener el SCADA, el InTouch, o también puede ser un Factory Tool View, o un Indusoft, o un King SCADA, o un LabVIEW.
En general, cada fabricante maneja un SCADA diferente. Bien, en el último nivel encontramos a nivel de gestión, encontramos el ERP y SAP. Ello verifica ya no tanto la parte técnica, sino básicamente la parte de logística, la parte de planificación y la parte de producción. Básicamente ERP significa planificación de recursos empresariales, ¿no? Es aquí donde se planifica lo que vamos a hacer, ¿no? Y para ejecutar lo que vamos a hacer, utilizaremos un SCADA, un PLC, más su instrumentación, ¿no? Entonces nosotros cuando automaticemos, sea una pequeña o gran escala, tenemos que ver en qué nivel de toda esta pirámide nos encontramos. Para ello, nosotros vamos a verificar al controlador de la marca Siemens. El más básico de todos es el logo, ¿no? Si lo pueden ver aquí, físicamente es así. El logo es un relé inteligente programable, básico. Dice que es un controlador usado para tareas básicas de automatización industrial, el cual no se considera un PLC propiamente dicho, por su capacidad de entradas y salidas, y tiene un procesador muy básico. Maneja dos lenguajes de programación, que son el ladder, que es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? El típico contactos abiertos, pueden ser cerrados también, y salida tipo bobina. Ese es el ladder, lenguaje de contactos. Y también tiene otro lenguaje de programación que puede ser utilizado, que es el diagrama de bloque de funciones, el FUP, que es de esta manera. En este lenguaje todo es bloques, tanto las entradas, las salidas y los bloques lógicos. Por ejemplo, este bloque lógico es una OR, es un mayor o igual a 1. Este bloque lógico es un AND, que es una I. Entonces es usado para serie y el para paralelo, ¿no? Entonces son dos lenguajes distintos. Y el logo puede con ellos, ¿no? También tiene un software de programación que es el Logosoft Comfort versión 8. La última versión es la 8.3, que también podemos nosotros programar por su software, o también nosotros podemos programar a este logo por los botones que tiene aquí en la parte frontal. Tiene unos botones y tiene un display. Podemos hacerla por los botones y display o por su software, el Logosoft. Aplicaciones que podemos realizar con este logo, que es un relé inteligente básico, es en la agricultura, en sistemas de riegos automatizados, fajas transportadoras, en infraestructura, en la parte domótica y en la parte inmótica, control de compresores industriales en el arranque de motores, la prensa hidráulica, automatización de la prensa, en sistemas de presión constante y bombeo, automatización de puertas y persianas, y luminarias en general, ¿no? Estamos viendo entonces que el logo no está diseñado para grandes aplicaciones industriales, sino básicamente para tareas puntuales. Este es el controlador logo 230 RCE. Vamos a analizar básicamente su hardware, o sea, la parte de entradas, salidas, y qué cosa nos quiere decir cada cosa que veamos impreso en el chasis, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver que los dos primeros bornes se refieren a la línea y el neutro, que es la alimentación monofásica que el logo necesita para ser alimentado. En este caso, alimentación monofásica de 220 volt de corriente alterna. Vemos que desde el borne I1 hacia el borne I8 pertenece a las 8 entradas digitales que tiene él. En esta versión del logo 230 RCE, las 8 entradas son digitales, no teniendo ninguna analógica, ¿no? Y la alimentación de las entradas pueden ser de corriente alterna o continua de 115 a 240 volts. Entrada, 8 entradas en alterna o continua, quiere decir esta notación. Si nosotros vemos esta parte es lo más técnico que podemos ver en el logo. 230 RCE. El número 230 indica el voltaje máximo de alimentación. La letra R, que tiene salidas tipo relé. La letra C, que tiene un reloj en tiempo real integrado. Y la letra E, que tiene una interfaz Ethernet, ¿no? Interfaz de comunicación. Básicamente, como lo señala aquí, su puerto Ethernet, el RJ45, que es para su protocolo de comunicación. En la parte inferior nosotros podemos ver que cuenta con 8 bornes
y que cada dos bornes corresponden a una salida. En este caso tiene 4 salidas tipo relay. Tipo relay, ¿por qué? Porque esas salidas pueden ser alimentadas en corriente alterna o en corriente continua, dependiendo las cargas que utilicemos. Se podría dar el caso. Y por cada salida puede alimentar a cargas como máximo de 10 amperes. El O824C es otra versión, una versión diferente. Físicamente se parecen bastante, ¿no? Esta versión y esta versión. Pero la primera diferencia es que la alimentación en esta versión es de 24 volts de corriente continua. Tiene los primeros dos bornes L más y M. En el L más el positivo y en el M, que es la masa, el negativo. Luego vemos también que tiene 8 entradas, ¿no? Desde el I1 hasta el input 8. En este caso va a ser diferente a la versión anterior, debido a que en el logo 230 RC las 8 entradas eran puras digitales. En este caso, si bien es cierto las 8 entradas podemos utilizarlas como digitales, 4 de ellas pueden ser trabajadas como analógicas, las cuales vemos aquí. El input 1 y el input 2, que son estos dos bornes, también se pueden manejar como la entrada análoga 3, análogo input 3 y el análogo input 4. Asimismo, el input 7 y 8, que son estos bornes, el input 7 y el input 8, pueden ser manejadas también o utilizadas como el análogo input 1 y el análogo input 2. Sabemos que para señales analógicas manejamos tensiones y corrientes estándar. En este caso, para estas 4 entradas analógicas, manejan una tensión estándar de 0 a 10 volts. ¿No? Pertenece esta descripción a las 4 entradas analógicas. Vayamos a la parte más importante, que es este código, este impreso, que dice 24C. 24 sabemos que es el voltaje de alimentación, necesita una fuente de alimentación. C, que es un reloj, incorpora un reloj integrado. Y la E, que tiene una interfaz Ethernet, así como la versión anterior. En la parte inferior vemos que también se refiere esos bornes, esos 8 bornes, a las salidas digitales, pero en este caso tiene 8 salidas digitales tipo transistor, ya no a tipo relé. ¿Cuál es la diferencia? En que el tipo relé maneja 10 amperes por salida. En este caso, en el tipo transistor, va a manejar por salida 0,3 amperes. Es una reducción considerable en corriente, ya que debido a estas salidas solamente se alimentarán en corriente continua, ¿no? En el anterior, en corriente alterna o continua, porque tenía tipo relé como salidas. Si nosotros quisiéramos conectar a las entradas digitales, en este caso estamos viendo un 24 RCE, necesita alimentación mediante una fuente, ¿no? Una fuente de 24 volts, en la cual a la entrada estamos conectando, aquí tenemos línea y neutro de 220, un interruptor termomagnético de protección para cortocircuitos. Luego de una fuente de alimentación que en la entrada tenemos 220 y a la salida 24 voltios, ¿no? En cual el positivo vemos que se alimenta al primer borne y el negativo al segundo borne. Con eso queda alimentado el logo. Ahora, si quiero conectar entradas, en este caso, a las entradas I1 hacia la I8, por ejemplo, quisiera conectar un pulsador stop normal cerrado, o un pulsador start, o un selector 3 posiciones, o un final de carrera con sus contactos común, abierto y cerrado, o un relé térmico que se puede conectar como entradas digitales. Tendría que hacer lo siguiente. Un extremo de los sensores, de todos ellos, conectar a la entrada del logo. Por ejemplo, el borne 2 hacia el I1, el borne 3 del start hacia el I2, la posición 1 del selector 3 posiciones hacia una entrada, la posición 2 hacia otra entrada, el final de carrera, el normal cerrado hacia una entrada y el normal abierto hacia una entrada. Hasta ahí tengo input 6. Los bornes de control del relé térmico son dos. Los bornes 97 y 98, que corresponden al contacto normal abierto,
que también podría ser considerada una entrada para el logo, y los bornes 95 y 96, que se consideran también una entrada, se conectan hacia el input 8. Bien, esta es una referencia de conexión. No estoy diciendo que siempre el primero voy a conectar el stop, o en el segundo el start. No, yo puedo hacer que este final de carrera se pueda conectar a la entrada 1 y 2, el start a la entrada 7, el stop a la entrada 8, este selector a la entrada 3 y 4. Eso puede variar. Nosotros vamos a darle las instrucciones mediante una programación que hagamos en el logo de estas entradas, ¿sí? Bien, conectado un extremo de los sensores, conectamos los otros extremos, los unimos entre todos, y esa unión o empate tenemos que conectarle al positivo de la fuente, ¿no? Y también al primer borne del PLC que espera el borne positivo, ¿no? La fuente de alimentación positiva. De esta manera conectaríamos las entradas digitales de un logo. Ahora, para conectar las salidas, como hemos dicho, el logo tiene como salidas tipo relé o tipo transistor. En este primer caso, vayamos a conectar salidas tipo relé, ¿ya? Si es que queremos conectar una salida tipo relé, por ejemplo, la primera carga que estamos viendo aquí corresponde a un relé electromagnético. La segunda carga a una electroválvula, es símbolo de una electroválvula. La tercera a una lámpara. La cuarta a una sirena, como por ejemplo. Se supone que estas cargas se alimentan a 220 volt, por ello es que vamos a alimentarlas al módulo, al logo, las salidas, con una fuente de 220 volt, en la cual una línea ingresa hacia los primeros bornes del logo, ¿no? Hacia los 4 primeros bornes, pudiendo también ingresar al segundo, ¿no? Pero como ejemplo estoy poniendo que ingrese a los primeros bornes, ¿sí? Luego, el segundo borne libre se conecta hacia un extremo de la carga, en este caso el relé. Se conecta este borne al relé, este borne a un extremo de la solenoide, a un extremo de la lámpara y un extremo de la sirena. ¿Qué hago con los otros extremos que quedaron libres? Los uno todos. Y esa unión la mando al neutro, ¿sí? Quedando así conectada cuando las cargas son a 220. ¿Qué pasaría si las cargas fueran a 24 volt de corriente continua? Bueno, como es una salida tipo relé, también podríamos hacer esa conexión, en el cual igual, solamente sustituimos la línea por el neutro, la línea con el neutro con el positivo y negativo de una fuente de 24. El resto de conexiones es lo mismo. Traemos el positivo hacia los primeros bornes, el segundo borne hacia las cargas, empatamos las cargas y la conectamos hacia el borne negativo de la fuente de 24 volt de corriente continua. Entonces ya estamos viendo cómo se conectan las entradas y las salidas en un logo. Ahora, hemos dicho que este logo no llega a ser o no llega a tener las capacidades de un PLC, pero empecemos a hablar de un PLC propiamente dicho. Empecemos a hablar entonces del PLC S7100 de Siemens, que es muy utilizado en nuestro mercado, está muy de moda actualmente. Controlador usado para tareas de microautomatización. No perdamos de vista que si bien es cierto es un PLC, no es considerado para grandes aplicaciones, sino para las microautomatizaciones o tareas que no exijan mucho en un nivel de automatización. Los lenguajes de programación que puede soportar él, físicamente es así. Este es un S7200 de la marca Siemens. Los lenguajes de programación que puede soportar es el Adder, como está en esta imagen. Al igual que Logo, también podría soportar el Adder. Diagrama de bloque de funciones es un segundo lenguaje que puede soportar, como está aquí en la imagen. Aquí están, y al igual que Logo, ¿no? Tiene los bloques mayor o igual a 1, que es el OR, o el bloque AND, y un bloque de salida, ¿no? Tipo digital. Y en estas partes, en estas líneas, se consideran las entradas, ¿no? Si nosotros diéramos clic aquí, esta es una foto, ¿no? Pero en el TIA Portal, que es el software, podríamos amplificar las entradas, ¿no? Podemos hacer que sean 2, 3, 4, 5, 6 entradas. En este caso, este bloque lógico OR tiene 2 entradas y este AND tiene 2 entradas, teniendo el conjunto solamente una salida, ¿no? Que es el bloque de salida. Aparte de estos dos lenguajes,
el 1200 se puede programar también el lenguaje de control estructurado, el SCL, ¿no? Que tiene las siguientes instrucciones: el if, el caseOf, el for to do, el while do, cuya programación se asemeja mucho o tiene las bases del lenguaje C, ¿no? O C++. También se puede programar al 1200 en este lenguaje, ¿no? El SCL. Ahora, ¿y en qué plataforma la puedo programar? Bien, software de programación para un S7-1200 es el TIA Portal, ¿no? TIA Portal, que desde sus versiones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la última versión que ha lanzado el TIA Portal es la versión 17, hace poco, ¿no? En todas esas versiones se puede programar en estos tres lenguajes de programación. ¿Cuáles son los segmentos o aplicaciones que podemos hacer con el S7-1200? Bueno, la podemos encontrar en la industria del papel o cartón, en las embobinadoras, en la industria de bebidas, industria de alimentos, industria de cementos, la minería para los chancadores cónicos, industria química en los reactores químicos, en la extracción de petróleo y en la parte siderúrgica. Entre otras aplicaciones más, estas son las grandes aplicaciones que tuviéramos con el S7-1200. Vayamos a analizar, al igual que el logo, el hardware del S7-1200, que es muy importante. Vayamos a analizar este primero que dice CPU 1211C DCDC Relay, ¿no? Aquí está la parte más importante y técnica de este PLC, en el cual nos dice que tiene de Digital Input, esta D significa Digital Input y esta DQ significa Digital Output. Tiene del 0 al 5, siempre está expresada en función a bits, digitalmente hablando. Del 0 al 5 tiene el 6 entradas, ¿no? Y acá en la parte de salidas tiene 4 salidas, porque va del 0 al 3. Entonces, la forma o nomenclatura para nombrar a las entradas sería la siguiente. I de inputs, byte.bit. Por ejemplo, si yo quiero tomar el byte 0, diría que esta primera dirección en el programa sería el I0.0, el I0.1, el I0.2, I0.3, I0.4 e I0.5. ¿Sí? Estoy utilizando el byte 0 para nombrarlos. Por eso es que el 0 se repite en todos ellos. ¿Ya? Igual para las salidas. Si yo quisiera nombrar las salidas, y utilizaría, por ejemplo, el byte 10 de salidas, por ejemplo, diría que este es un Q10.0, Q10.1, Q10.2 y Q10.3. ¿Bien? De esa manera yo puedo nombrar las entradas y salidas. Aquí nos dice un dato técnico muy importante, que esta CPU es una CPU 1211C DC Relay. La letra C significa que es un PLC compacto. ¿Qué cosa quiere decir compacto? Que tiene incorporada ya las entradas y salidas. No como los PLCs modulares, por ejemplo, en las cuales teníamos que comprar un módulo de CPU, un módulo de entradas digitales, un módulo de salidas digitales, un módulo de entradas analógicas y salidas analógicas. En este caso, viene incorporado ya el CPU, sus 6 entradas digitales y 4 salidas digitales, ¿sí? Eso significa la letra C, compacto. Ahora, el primer DC significa que el módulo, el PLC, se alimenta con tensión continua, ¿sí? Este primer DC significa que él necesita una tensión continua de este diferencial, que es 20.4 volt a 28.8 volt. Típicamente, él se alimenta con una fuente de 24 volt, ¿no? Que está dentro del margen. Luego, ¿qué significa el segundo DC? El segundo DC significa que se va a alimentar con corriente continua las entradas, ¿no? Si bien es cierto, él depende de la alimentación del módulo, él se refiere a la alimentación de las entradas digitales. Por ejemplo, estas 6 entradas, si su alimentación es en DC, las 6 entradas se van a alimentar con 24 volt de corriente continua. Como aquí lo dice, ¿no? Tiene 6 entradas digitales de 24 volt. Ahora, este tercero relay que dice, se refiere a las salidas
La alimentación de las salidas, o los tipos de salidas son tipo relay, ¿sí? ¿A qué se refiere ello? A que tiene 4 salidas tipo relay, aquí lo dice, 4 salidas tipo relay, que por salida puede soportar 2 amperes, ¿sí? Por cada salida puede soportar 2 amperes. ¿Y qué pasa si me sobrepaso, pongo una carga que me consume 3 o 4 amperes? Bueno, se quema la salida. No debiendo esperar a eso, ¿no? Siempre las salidas se protegen con fusibles, por ejemplo, ¿no? Puedes poner un fusible por cada salida. Y aparte de entradas y salidas digitales, también viene incorporada en esta parte 2 entradas analógicas de tensión estándar de 0 a 10 volts, ¿sí? Entonces, esto es una CPU 211C de CDS Relay. Ahora, vayamos a ver a un CPU un poco más completo, bastante utilizado también, que es el CPU 1214C DC-DC-DC. Vemos en este caso que tiene, a ver, como ejemplo, ¿no? Para ustedes, ¿me pueden decir cuántas entradas ven aquí? Pueden activar su micrófono para participar y ser un poco más interactivo, ¿no? ¿Me pueden decir cuántas entradas ven aquí? En total, ¿no? 14, profesor. 14, ¿no? Son Claro. 14 entradas. Muy bien, correcto, excelente. ¿Cuáles son las 14 entradas? Miren, del 0 al 7 son 8, ¿no? Luego viene, él es un grupo. Luego viene otro grupo que es desde el 0 hasta el 5. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Pero por qué acá no le ponen consecutivamente punto 8, punto 9, punto 10, punto 11? Lo que pasa es que tanto para entradas y salidas se manejan en función a bytes. Sabemos que los bytes son la agrupación de bits. ¿De cuántos? De 8. Entonces, por eso es que aquí tenemos el byte, un byte completo. Cuando se acaba el punto 7, tenemos que empezar con otro byte. Por ejemplo, si es que acá hemos tomado el byte 0, aquí empezaremos con el byte 1. Lo mismo le pasa a las salidas. Las salidas tienen de 0 al 7, un byte de salidas. Luego viene el 0,1, que será el siguiente byte. ¿Sí? Hemos dicho que tiene del 0 al 7 son 8 y del 0 al 6 son 6. 8 más 6, 14 entradas digitales. ¿Sí? Aquí lo dice. 14 entradas digitales, todas a 24 volt. La alimentación 24 volt. Ahora, si vemos del 0 al 7, ¿sí? Son 8 salidas más 2, son 10. Aquí está. Muy bien, 10 salidas digitales a 24 volt también. Y por salida se maneja 0,5 amper. Ya no los 2 amper, como el caso anterior, sino como este PLC tiene salidas tipo transistor, porque es salida tipo DC, se maneja entonces ahora 0,5 amper por salida. Aparte también de tener, igual que en el caso anterior, 2 entradas analógicas de 0 a 10 volts. La fuente de alimentación para alimentar a todo el módulo ya tiene que ser de 24 volts, ¿no? De alimentación. ¿Bien? A ver, en el caso anterior, en este caso, y en este caso estamos viendo que se están incrementando la capacidad de entradas y salidas, ¿no? En el 1211 tiene 6 entradas y 4 salidas. Ahora, en el 1214 estamos viendo que tiene 14 entradas y 10 salidas. Si nosotros quisiéramos aumentar la capacidad de entradas y salidas en un PLC, pudiéramos utilizar módulo de expansión de señales. ¿Sí? Por ejemplo, este es un módulo denominado una SM, que es un Signal Module, que tiene, en este caso, 8 entradas digitales en la parte superior y 8 en la parte inferior. Es una SM1221 DC, el cual estas entradas adicionales, que son 8, van a sumar a las entradas naturales que tiene el PLC. ¿Sí? Este PLC, ¿cuántas entradas y cuántas salidas tiene? Este PLC. A ver, les pregunto a ustedes. Vean. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene? 8 entradas y 6 Entradas tiene 8, 6 salidas. salida tiene 6. Correcto. 8 entradas, porque va del 0 al 7. Y salidas, ¿cuánto me dijeron? 6. 6 salidas. 6. ¿No? Excelente. Como va del 0 al 5, tiene una buena vista.
De 0 al 5 son 6, ¿no? Correcto. Ahora, profe, si yo quisiera amplificar, bueno, estamos diciendo que le pongas módulos, ¿no? Módulo de expansión. En este caso, le han puesto una SM1221. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene adicional? Bueno, en este caso solamente tiene entradas, porque acá dice Digital Input y acá también tiene Digital Input. En la parte superior tiene cuatro entradas. Cuatro Ajá. salidas, profesor. Ya, no. Lo que pasa es que, miren, en una SM1221 solamente tiene entradas. 8 Claro. entradas. Ujú. 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior, que son 8 entradas, ¿no? Que se sumarían a estas 8 de aquí más. Miren. Ya, si yo tomaría este conjunto de este primero solamente, más este PLC, ¿cuántas entradas tuviera en total? 16. 16, excelente, muy bien. 16 entradas. Muy bien, excelente, 16. Ahora, si es que me falta salidas porque tengo 6 salidas nada más, si me faltan más salidas, optaría por este SM1222. ¿Que ¿Cuántas salidas me tiene adicional? Mira, dice acá DO, 4 arriba y 4 abajo. Excelente, 8. Claro. Ahora, en el total, hasta aquí, ¿cuántas salidas tuviera en total? 14 salidas. Muy bien. 8 de este módulo y 6 del PLC, ¿no? Excelente, 14. 8 más 6, 14. Muy bien. Ahora, si quisiéramos adicionarle una SM1234, que es, este módulo es para amplificar los análogo inputs y análogo outputs, entradas y salidas analógicas. Este PLC hemos dicho cuántas entradas tiene. ¿Te acuerdas? 14. ¿Cuántas Ocho. entradas analógicas? Analógicas. Analógicas. 2. Excelente. Firmes. Ya, a ver. Eran 2 entradas analógicas. Miren. Ahora, con este módulo que me trae del 0 al 3, 4 entradas analógicas adicionales, y como salidas tiene 2 salidas adicionales. Entonces, si él tiene naturalmente 2 entradas analógicas, y le estoy sumando 4, tuviera 6 entradas analógicas en total. ¿Correcto? Así es. Entonces, de esta manera nosotros podemos amplificarle la cantidad de entradas y salidas a este PLC. ¿Bien? Teniendo como referencia a los SM, ¿no? Los Signal Módulo. Y también tenemos a los SB, que son los Signal Board, en el cual también me permite amplificar la cantidad de entradas y salidas, pero ya no se va a ubicar en la parte lateral, como estas SM, sino en la parte frontal. Se va a ubicar aquí. ¿Ven este rectángulo? Aquí ubicaría este SB, que es el Signal Board. ¿Con qué finalidad? Bueno, para ahorrar espacio en la parte lateral en el tablero, ¿no? Al colocar una SM, ocupas espacio, pero al aplicarle o conectarle una SB, no ocupas ningún espacio. Solamente en la parte frontal. ¿Bien? Ahora, hablamos de protocolos de comunicación. El PLC S7200 tiene su puerto natural Profinet, ¿no? Que es el RJ45, al igual que el logo 8, tiene ese puerto natural. Entonces, si nosotros queremos adicionarle a un puerto, a un protocolo de comunicación, por ejemplo, Profibus, o un protocolo ASI, o un protocolo serial, entonces nosotros tenemos que ponerle módulos que soporten esos protocolos de comunicación. Por ejemplo, aquí le han puesto un módulo, una CM1243, que es para maestro Profibus. Si quieres integrar este PLC a una red Profibus, como maestro Profibus, tienes que conectarle este módulo. O de pronto queremos una red en base a RS485, para eso está el módulo CM1241. O de pronto una CP1242 para comunicación en GPRS. Entonces, a medida que yo quiera aumentar la capacidad en tener protocolos de comunicación adicionales a lo que él tiene, que es el Profinet, puedo agregarles los módulos de comunicación. Típicamente existen entre los muchos que pueden haber la CM1241, que es un módulo para protocolo RS485, la CM1242-5, módulo para esclavo Profibus, la 1243 para maestro Profibus, la 1242 para el módulo GPRS, que necesita también una antena, o la 1243-2 para el protocolo de comunicación ASI, ¿no? ASI quiere decir interfaz de sensores y actuadores. En esta imagen vemos cómo a este PLC le ha integrado
se ha integrado una CM1243-5, que es un módulo de maestro Profibus, ¿no? Es un DP Master. Su conector y su típico cable para Profibus, cable lila, ¿no? Eso se llama CM, ¿eh? Lo que está en la parte izquierda, si lo veo así de frente, en esta parte izquierda se agregan los CMs. Y en la parte derecha, los SM, que son los Signal Module. Y en la parte frontal, los SB, que son los Signal Board. ¿Ya? A tener en cuenta eso hasta ahora. Dentro de toda la familia Siemens de controladores, nosotros hemos visto en esta presentación al Logo, es un controlador básico para tareas puntuales, al S7200, todo lo que hemos narrado y las aplicaciones que hemos visto, básicamente para la microautomatización. Aparte de estos dos tenemos como ejemplo al S7300 y al 1500, que son para aplicaciones ya de nivel de rango intermedio en automatización, superiores al 1200. Y en la parte superior, como mejor controlador de la marca Siemens, tenemos al S7400, ¿no? Utilizado básicamente para sistemas de control distribuido, ¿no? Los famosos DCS. ¿Sí? Entonces, no solamente existen estos dos, sino existe Siemens como controladores, tiene a estos cuatro. Siemens, ¿qué cosa nos ofrece? Bueno, Siemens nos da la posibilidad de que la programación, la selección y toda la integración que podemos nosotros hacer sea más fácil. Para ello, Siemens nos da una serie de herramientas para dimensionar variadores, para dimensionar soft starters, o para programación, bloques para programación. Y en este caso voy a particularizar en la parte de selección de equipos. Siemens tiene un aplicativo que se llama TIA Selection Tools. Vamos a ver cómo nos puede ayudar. Vamos a ir a internet. Voy a compartir mi pantalla. Y en el buscador ustedes tienen que poner lo siguiente, ¿no? Tienen que poner TIA Selection Tool. No necesitan un software, solamente internet. Aquí digitamos TIA Selection Tools y verificamos el primero de ellos, ¿no? A este. Bien. Hay una versión de escritorio que se pueden descargar, pero yo utilizo el de que navega en internet, este aquí. Iniciar en la nube, ¿no? ¿Para qué va a ser útil este TIA Selection Tool? Para dimensionar y seleccionar equipos. Para eso me va a ayudar. Por ejemplo, voy a crear un proyecto en el cual necesito dimensionar unos equipos. Voy aquí a proyectos, agrego el proyecto, creo un nuevo proyecto. Pongo, por ejemplo, que el proyecto se llame automatización de una máquina troqueladora, por ejemplo, ¿no? Creamos. Y aquí está el proyecto, miren. Aquí, damos clic aquí. Creamos un nuevo dispositivo. Y aquí lo que podemos seleccionar en TIA Selection Tool es PLCs, que son los controladores, PCs industriales, software, fuente de alimentación. Podemos también utilizar módulos IoT que pertenecen al Internet de las Cosas. Sistemas entradas y salidas, I/O, entradas y salidas. Tecnología de accionamientos como variadores, comunicación industrial, paneles HMI, sistema de conexión y distribución, ¿no? Todo ello. Para este caso, vamos a ver la parte de controladores, que son la parte de PLCs. Dentro de todos estos controladores, el 1200, 1500, 300, 400, las ETs y también el logo podemos elegir. Vamos a elegir al controlador 1200, ¿no? Iremos aquí en la parte de configuración.
Damos clic aquí para agregar un PLC, por ejemplo. Y nos pregunta, ¿qué CPU deseamos agregar? Bueno, agrego una 1212. Aquí están todas las versiones de 1212, ¿no? Elijo el primero, el que tiene 8 entradas digitales y 6 salidas digitales. Tan bueno es esta aplicación que me dice si deseo una memory card para el PLC. Sí, deseo. ¿De cuánta capacidad? De 12, por ejemplo, 12 megabytes. Inserto el módulo. Es importante porque si tú en la selección vas obviando algún equipo o accesorio, el TIA Selection Tool te avisa qué es lo que le va faltando a tu compra. Bien, tenemos aquí el PLC. En esta parte vamos a agregarle a las SM, ¿no? Por ejemplo, damos clic. Deseo un módulo digital, por ejemplo. Un módulo digital de entradas y salidas combinadas. Uno de 8 entradas y 8 salidas. Bien, elijamos ese. También necesito módulos analógicos, por ejemplo, ¿no? En mi aplicación. Analógicos. Entradas y salidas combinadas, ¿no? Una SM1234. 4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. Ahí están. Ahora voy agregando más. En esta parte puedo agregarle módulos de comunicación, ¿no? Bien, le doy clic aquí. Y por ejemplo, elijo un RS23485. ¿no? Para que me soporte ese protocolo de comunicación. Aparte, si deseo integrarle a una red Profibus Maestro, a ver, aquí están una CM1243-5. Ahí está agregado mi módulo Profibus. Y por último, un módulo ASI, por ejemplo. Que aquí me dice, ¿no? Para agregar ese módulo necesito una fuente de alimentación. Miren cómo me avisa. Elijo una fuente de 5 amperes. Insertamos el módulo. Y ahí está. A ver, pregunta para todos ustedes. Si en esta parte ya agregué las CMs, en esta parte ya agregué las SMs, ¿qué otra opción de módulos podría yo agregar? ¿Qué parte le estaría faltando, no? Ya tiene CMs, ya tiene SMs, ¿qué le estaría faltando? El que va adelante. Ya, ¿cómo se llama eso? El que va aquí, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Este es CM, comunicación, módulo de comunicación. Este es SM, el módulo de señales. Y este es el SB, Signal Board, ¿no? Signal board. Signal Board, correcto. Entonces damos clic aquí. Y aquí nos sale una opción módulo en módulo, ¿no? Aquí, miren, módulo en módulo. Y acá nos dice, ¿no? Agregar módulo. Seleccionamos los tipos SB. Ahí está, Signal Board. Por ejemplo, una SB de entradas y salidas digitales, ¿ya? Por ejemplo, una de 2 entradas y 2 salidas. Ahí está. Y bien, ahí está, ¿no? Ahora sí, tengo listo mi pedido, ¿no? Todo esto quiero comprar. La pregunta sería, profe, ¿y cuáles serían los códigos de cada equipo? Las cantidades, bueno, eso lo va a hacer el TIA Selection Tool por ti. Ya habiendo seleccionado los equipos, vamos a lista de pedido. Y acá tiene nuestra lista, ¿no? De pedidos. Miren, nosotros no hemos agregado el perfil soporte, que es el RealDIN, donde lo vamos a montar en el tablero, ¿no? Pero aquí nos dice, nos recomienda que llevemos también. Como no lo hemos agregado, aquí dice 0. Es importantísimo llevarlo, entonces pongamos un más. Y se adiciona a la compra. ¿Ven? El TIA Selection Tool te ayuda mucho para la selección. Luego, ya estando seguro que todo esto es lo que deseo, exporto.
Puedes exportar en un Excel o un PDF. Yo elijo un PDF. En el escritorio, bueno, automatización de Truecaller, le puedes cambiar el nombre. Y debe estar aquí, aquí está. Aquí te trae la pantalla de inicio Siemens, la imagen inicial, lista de pedido, TIA Selection Tool Web. Y aquí está, ¿no?, el pedido que hemos hecho. Automatización de troqueladora, lista de pedido, el perfil, las CMs, los módulos de comunicación, la CPU, las entradas y salidas, la fuente ASI, la memory card, la signal board, en todo. Y automáticamente te descarga los códigos de cada uno para que los compres, ¿no? Porque los equipos se compran en función a los códigos. Ya los genera automáticamente. Así como las cantidades, ¿no?, las piezas individuales que deseas obtener para tu proyecto de automatización. Entonces, esto es algo que no tienen, se descarga automáticamente, ¿no? Y no se tiene que instalar el TIA Selection Tool. Puedes navegar en Internet, así como estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros. Está en Internet. Es un aplicativo muy, muy interesante para las personas que están en la parte de ventas en automatización industrial, ¿no? Muy importante. Bien, no quiero terminar sin antes agradecerles y miren, comentarles que yo soy el creador de un canal de YouTube que se llama Electrónica con el Profe Alfonso. Y tenemos tutoriales en videos de 3 grandes puntos, ¿no?, que son la parte eléctrica, la parte electrónica y la parte de automatización industrial. Por ejemplo, tengo hasta ahora estos videos, en los cuales en la parte electrónica tengo resistencia, el SCR, el TRIAC, optocopladores. En la parte industrial de arranque de motores tengo uno de arranque directo, inversión de giro, guardamotores, relé electromecánico, contactores, relés térmicos y pulsadores normal abierto y cerrado. Y en la parte de automatización he empezado a subir unos videos del Logo 8, parte 1 de la serie de videos que voy a colgar. Para que puedas acceder a ellos, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, ¿no?, para que apenas yo cuelgue un video, te llegue inmediatamente, ¿no? Aparte de ello, también tenemos en el Facebook, una página de Facebook que se llama con el mismo nombre, Electrónica con el Profe Alfonso. Y en el Instagram también, ¿no?, con el mismo nombre, tenemos publicaciones también que colgamos independientemente en el Facebook, el Instagram, pero la parte fuerte es la parte más técnica, es en el YouTube, ¿no? Y aquí están los videos explicados de manera muy didáctica, ¿no?, todos con su teoría previa, su simulación y su implementación. Siempre implementamos los circuitos que analizamos, siempre. Bien, eso ha sido todo por la presentación. Muy agradecido por escuchar atentamente. Y si hay alguna duda o consulta, es el momento de hacerla. ¿Alguna duda o consulta? Sí, sí, disculpe. ¿Qué? Sobre la aplicación de TIA Selection, está en Google, ¿no? Sí, a ver, miren. Nosotros entramos aquí al navegador y solamente solamente digitamos aquí en el buscador TIA Selection Tool. TIA Selection Tool, así como está aquí. TIA Selection Tools. Entonces, damos clic. Ingresamos al primero, ese que dice TIA Selection Tool Totally Integrated Automation. Este primero. Y aquí está. Damos clic aquí a iniciar en la nube TIA Selection Tool. Y aquí está. Sí, no necesitas instalarte. Ya está en internet, en la nube, con esa dirección, ¿no? TIA Selection Tool. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta, estudiantes? Creo que ha quedado el auditorio muy satisfecho, ingeniero Alfonso Mendoza. Muy agradecido por la participación. Esperamos que en otra oportunidad también nos pueda acompañar. Aquellos estudiantes que están con el audio activado, por favor, apagar sus micrófonos. Hay un estudiante, creo que quiere comunicarse, creo, pero el audio está un poquito... Sí, muchachos, por el chat también pueden hacer sus preguntas, sin ningún problema. Claro, mejor por el chat, joven, que no tenemos muy buena comunicación. Creo que está fallándole la señal. Vamos a esperar que de repente
A ver. Ujú. Bueno, creo que anteriormente estuvieron preguntando de cuántos bloques. No está activado el chat para todos. Ujú. ¿No está activado el chat para todos? Ujú. Hay que, ingeniero Emilio, creo que el chat hay que activarlo para todos. Me parece que hay una privacidad por ahí. Había una pregunta, ¿en cuántos bloques se puede configurar el logo i824C? ¿No? O sea, creo que anteriormente me Bien. preguntaron, no sé si ya lo habrán. Ya, bien. Para responder ello, aquí nosotros nos ubicamos en este logo. El logo, si bien es cierto, la programación se puede hacer por bloques, ¿no? Se recomienda hacer por bloques en una secuencia, 8 bloques como máximo. Partiendo aquí el bloque 1, bloque 2. Este bloque puede ser, por ejemplo, una OR, él puede ser una AND, y así hasta tener la salida, que puede ser el Q1. Se recomienda tener como máximo 8 bloques aquí, ¿sí? En el siguiente también 8 más, y así, ¿no? Por salida, 8 bloques como máximo. Bien, otra pregunta aquí dice. Hay otra pregunta ahí. Ahí, no, acá no hay ninguna otra. Disculpe, tengo otra pregunta. Sí, Mire, para hacer una automatización, ya sea con el logo 823C, el 24C, ¿hay algún tipo de cable en especial? Por ejemplo, si quiero hacer una automatización de una electrificación de una casa. ujú, claro. En lo normal se utiliza el típico cable AWG, ¿no? Pero si ya nosotros estamos en ambientes donde hay mucho ruido o en ambientes en el cual haya exceso de presión o temperatura, podemos utilizar los cables apantallados, ¿no? Como protección ante ante esas perturbaciones externas, ¿no? Los cables apantallados, utilizar. Sería una buena opción. Muy bien. Ok. Sí, adelante, ingeniero. De repente alguna otra acotación. Sí, bueno, en general vivimos en un mundo en el cual debemos estar preparados para los cambios tecnológicos y una buena forma de hacerlos es aprendiendo automatización. El ponente que me ha antecedido lo explicó muy bien, ¿no? El futuro de la automatización, qué cosa espera. Lo importante frente a los sistemas nuevos que pueden salir es siempre y será siempre estar actualizados y estar en constante capacitación para adoptar de la mejor manera esas nuevas tecnologías. Entonces los invito a que siempre asistan a charlas, a webinars, a conferencias, a congresos. Hemos tenido el martes una serie de competencias virtuales en las cuales son muy saludables para esa educación. Entonces yo pido que siempre sean partícipes de ese tipo de eventos que les va a sumar, como no, a su desarrollo profesional. Bien, si no hay alguna duda o consulta, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muy agradecido, ingeniero Alfonso Mendoza Paredes. De repente esperamos en una siguiente oportunidad también tener su presencia el día para que nos pueda brindar pues sus conocimientos que son importantes para que los estudiantes puedan pues complementar, enriquecer, ¿no?, todos sus aprendizajes. Muy bien, algunas palabras del jefe de carrera nos va a brindar para terminar con esta ponencia. Ingeniero Alfonso Mendoza, muy amable por su didáctica exposición, muy interesante. Espero que mis alumnos capten la idea. Los de quinto y sexto estamos ya a punto de elaborar nuestros proyectos para nuestra titulación y vemos en la pantalla todas las aplicaciones que puede realizarse con un PLC Logo, que es simple, no es tan caro, y tenemos pues bien en la institución del instituto un ingeniero que pues va siempre a la vanguardia, siempre va implementando nuevas tecnologías, y eso nos da pues un plus más a todos los estudiantes que estamos en el instituto y que participamos en él. Muchas gracias, ingeniero Alfonso, y el día de mañana lo esperamos con la ponencia de variadores. Espero que la presentación haya sido de su agrado
y hayas podido aprender un poco más. No olvides suscribirte al canal de Electrónica con el Prof. Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización industrial todos los viernes.